Hola, 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 muy buenas. Bueno, ya vamos cogiendo el ritmo habitual. Vale, ayer dejé apenas iniciado el tema de las apetencias y los impulsos como uno de los obstáculos para la rehabilitación. Obviamente el hecho de vivir con apetencias o con impulsos de consumo durante la rehabilitación pues es un obstáculo importante, no podemos negar. Pero como decía ayer, son inevitables y además ocurren con frecuencia, sobre todo al inicio de la rehabilitación. Y decía, insisto, que lo suelen provocar pues personas que tienen que ver con el consumo, compañeros de trago, amigos de trago, en mi caso, o de consumo, en el caso de otras personas que consumen otras sustancias, lugares, objetos, sentimientos, situaciones pues que están asociadas al consumo. Por tanto, no es nada de extrañar que cuando vemos o cuando estamos en entornos de peligro, pues de una manera consciente o inconsciente esto se desate. Y digo de inconsciente porque muchas veces vamos pasando por la calle, por cualquier calle, y aunque no miremos, vemos, aunque no escuchemos, oímos, sentimos las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y desde luego nuestra máquina, la que tenemos aquí debajo del casco, pues toma buena nota de todo lo que está ocurriendo, y esos impactos, como he dicho muchas veces, ya son acumulativos. De modo que conviene descargar cuanto antes ese morral en las terapias y hacerlo además sin contemplaciones. No darle ninguna licencia a una mente adicta porque se toma todos los permisos que no se le dan y se mete a saco con lo que sea. Este tipo de sentimiento que aborda y agobia al personal cuando está en rehabilitación, porque se presentan todas estos cuadros de consumo y todas estas referencias que hacen que se desate la apetencia o el impulso, pues son reflejos del sistema de creencias y del sistema de pensamientos adictivos, que no deben de ponerse en cuestión, en valor, sino dejarlos pasar con toda la normalidad posible, sabiendo que es perfectamente lógico y natural que en una mente adicta, en una mente que ha estado durante años dominando y está impregnada de sustancias y de conductas adictivas, pues es perfectamente natural que estas cosas ocurran. La trascendencia que le demos nosotros al tema es lo que puede hacer que sea grave al punto de llevarte a consumir o no. El hecho de dejarlos pasar pues es poco más o menos que el hecho de rascarse cuando pica. Obviamente a veces el picor es tan insistente que uno se llega a hacer una herida o se olvida de él y va a otra cosa. Las apetencias y los impulsos son como las campanas del campanario de la iglesia del pueblo. Los que viven cerca de la iglesia se olvidan del ruido de las campanas. Y los que llegan recientes a vivir, pues se ven sometidos a la tortura de que cada cuarto de hora suena el campanario, ¿no? O del reloj de la iglesia o del ayuntamiento, ¿no? Como pasa en mi pueblo, que han hecho que han conseguido parar el reloj del ayuntamiento porque marcaba las horas y los vecinos estaban hasta el moño del relojito. Obviamente estos no se han habituado y se han hecho adictos al sonido de las campanadas del reloj, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que los de mi pueblo somos muy raros. Bien, se trata de dejarlos pasar. Es previsible, como digo, tener apetencias, y hay que tener presente cuando aparecen pues una serie de puntos que yo os quiero relatar para que, bueno, pues sirvan para hacer que sea posible el hecho de dejar pasar todo esto. Los puntos que quiero remarcar son que las apetencias que surgen durante la rehabilitación son resultado lógico y natural de la adicción y continuarán apareciendo, tenerlo claro, durante mucho tiempo después del abandono del consumo. Con más intensidad en los inicios, con mucha menos, es apenas una nube pasajera en un cielo azul que no tiene más trascendencia cuando uno lleva un proceso de rehabilitación asentado y fuerte. En segundo lugar, tener claro que una persona adicta, como yo, como tú, si lo eres, no es responsable de padecer apetencias. Porque ya hemos dicho que son un síntoma claro de la enfermedad. De modo que la responsabilidad de tener apetencias es de la enfermedad, no de quien la padece.
Lo que sí somos es responsables de cómo reaccionemos ante las apetencias. Esa sí es una carga de responsabilidad que tenemos que asumir. La aceptación de la enfermedad implica necesariamente la aceptación de todos sus procesos. Y este es un proceso de la enfermedad. De modo que la apetencia se tiene que aceptar como lo que es y la reacción subsiguiente tiene que ser con una carga de responsabilidad acorde a lo que se requiere, que es dejarla pasar o no sucumbir ante ella por mucho que apriete. Ya comenté ayer el efecto ola y lo volveremos a comentar. Tened claro que son siempre temporales, que se pasan si no se cede al impulso de consumo. Se pasan solitas, lo mismo que vienen se van. Son unos procesos reflejos de un cerebro que siempre hemos accedido a sus demandas de una manera rápida e inmediata, ¿no? Entonces, el hecho de soportar la tensión que pueda provocar, si es que llega a provocarla en algunos casos, la apetencia, pues es perfectamente soportable. No va a ocurrir ese terrorífico miedo que tenemos los adictos a que la apetencia siga creciendo hasta unos niveles en que nos reviente la cabeza, ¿no? O se nos reviente el bazo, por decir alguna chorrada. No. Tienen un pico de subida, inmediatamente después el efecto ola hace que vayan desapareciendo. De modo que se trata de soportarlas sin darles más trascendencia de la que tienen como un mero reflejo mental de la enfermedad. Tener claro que alcanzan la máxima intensidad dentro de la primera hora siguiente a su aparición. La primera hora. Pero luego se desvanecen, repito, se desvanecen. Lo mismo que han llegado, se van. Que las apetencias no tienen por qué conducir necesariamente al consumo, ni por asomo. Uno puede tener una apetencia del tipo que sea, pues cuando va caminando por la calle, pues te encuentras con alguien con quien tienes un trastorno y te puede apetecer, pues decir alguna salvajada, pero o cualquier otra cosa. Pero normalmente pues te contienes. Y cuando se pasa la persona que se va por la otra calle y tú te vas para la otra y te encuentras con otro amigo o con quien sea, pues lógicamente te olvidas del asunto, ¿no? Aunque a veces pues lo tengamos ahí ronroneando durante demasiado tiempo. Esa es una de las trampas que tenemos que ir superando. Que la fuerza de voluntad, la famosa y susodicha leyenda urbana de la fuerza de voluntad, no es un medio adecuado para afrontarlas. Es más bien un reto egótico que está destinado a fracasar. La fuerza de voluntad es uno de los desarmes más importantes que realiza la adicción en nosotros. Nos deja sin fuerzas volitivas para poder afrontar ni el tema de consumo ni durante la abstinencia sujetar las apetencias y los impulsos. Si tú te enfrentas con tu fuerza de voluntad a la apetencia, lo normal es que sucumbas a ella, porque le estás dando un nivel de trascendencia que no tiene ese nivel de trascendencia. Por tanto, te tienes que plantear claramente que te estás pegando con un enemigo superior al que le puedes, pero al que puedes dejar pasar tranquilamente sin hacerle el más mínimo caso o el mínimo posible, en función de tu atención. Así será la fuerza que vaya cogiendo. O sea, la solución en estos casos no es enfrentarse a la apetencia, es alejarse inmediatamente de la situación o de las circunstancias que estén ocurriendo en ese momento, lo que provoca la apetencia, alejarse de ese punto de inmediato y ponerse en contacto pues con el grupo de ayuda o con la persona de referencia o con un compañero de rehabilitación. A ver, tener también claro que los factores desencadenantes de la recaída pueden conservar su fuerza después de años y años y años de abstinencia, por lo que la posibilidad de apetencias y de recaídas nos tiene que mantener alertas. Pero no es nada extraño que esto ocurra, no es nada extraño. Que uno tenga apetencias siendo adicto es lo normal, ya lo decía ayer, lo raro es no tenerlas. Tenemos que aprender a convivir con estos conatos de desestabilización que se nos presentan, como tenemos que abstenernos de relacionarnos con idiotas, ¿no? Porque al final la idiotez se pega. Pues de la misma manera que cuando nos llevamos mal con alguien porque nos hace daño estar con esa persona, pues lo evitamos, pues con las sustancias que nos han roto o casi roto la vida, pues tendríamos que tener el mismo cuidado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que mantenerte alejado de una persona que te provoca daño?
Pues con las sustancias o con las conductas adictivas exactamente lo mismo. Me hace daño, fuera. Ni trato. O sea, fuera, lejos, lo más lejos posible. Porque cada vez que una apetencia concluye en recaída, aumenta la probabilidad de futuras apetencias aún más intensas, porque ha conseguido su propósito, y de eventuales recaídas. Esto tenemos que tenerlo muy clarito, ¿eh? Si por el contrario reaccionamos de una manera segura ante ellas, sin recaer, pues obviamente disminuyen en frecuencia y en intensidad. Es un per se claro en todo este proceso. Sucumbir hace que las recaídas se vayan provocando con cada vez, o las apetencias se vayan provocando con cada vez más intensidad y te pueden ir llevando a eventuales recaídas, de las cuales cuanto más veces se produzcan, más trabajo cuesta salir, con más sensación de fracaso y de peso, se pone todo mucho más complicado. Entonces, el secreto de una rehabilitación en condiciones es saber soportar las apetencias y los impulsos de consumo. Y para eso hace falta recurrir a lo que haga falta recurrir. Llamadas de teléfono, estar con quien, salir inmediatamente del sitio, del lugar que te puede estar provocando esas sensaciones, o lo que tengas que hacer, o mandar a planchar vacas a quien se ponga por delante y te esté diciendo, bueno, que si por una no pasa nada. Las clásicas idioteces de los idiotas que nos ponen a veces en duda, ¿no? Porque somos muy vulnerables, somos altamente vulnerables. Tenemos un sistema nervioso pues tocado, producto de años y años de consumo, y nos cuesta mucho sujetar el impulso, nos cuesta mucho decir que no. Entre otras muchas razones somos adictos por eso, por nuestra incapacidad para decir que no, para no desairar a nadie, para no quedar mal con nadie, salvo con nosotros mismos. En muchas ocasiones no nos tenemos ningún respeto. Y las prioridades de la rehabilitación van por el hecho de tener claro a quién es la primera persona a la que uno tiene que respetar. Si no tenemos eso claro, lo demás sobra. El siguiente obstáculo muy importante con relación a los impulsos y a las apetencias es el condicionamiento. Yo me suelo centrar mucho en el condicionamiento clásico, pero también el condicionamiento operante de las leyes de Skinner valen perfectamente para tener claro y entender mejor esto. Pero el condicionamiento clásico, el condicionamiento de Pavlov, pues explica perfectamente qué es lo que nos ocurre a las personas adictas y la relación intensa o clara de las apetencias con el entorno de consumo, ¿no? Estamos íntimamente relacionado el consumo con determinados entornos, con determinadas personas, es decir, están condicionados. El hecho de estar en un entorno de consumo ya previamente condicionado con el consumo hace que nos pongamos en marcha después de muchísimos años de no consumir. Y esto tiene que ver con un proceso neurológico que es de manual. En donde quiera que entréis de tratados sobre neurología de las adicciones, pues lo vais a leer bien clarito, ¿no? El condicionamiento tiene que ver con las múltiples repeticiones de las conductas adictivas, del consumo adictivo, que acoplan estas conductas a personas, los condicionan a personas, lugares y cosas, así como a determinados sentimientos y a estados internos, también. El tema del disturbio emocional o del malestar emocional o del dolor emocional, que se alivia con unos tragos o con unas pastillas o con aquello que cada cual use, pues lo convierte en estímulos adictivos denominados claramente incentivadores. Estos incentivadores o desencadenantes son los que provocan el deseo de consumo. Tenemos un sistema nervioso hecho unos zorros como consecuencia del consumo, pero también como consecuencia de la permanencia constante en entornos en los que se consume. Hombre, la presencia de un desencadenante o de un incentivador no quiere decir que ocasione una recaída inmediata, pero sí tenemos que saber que merman, arañan, van rompiendo la determinación de no consumo, el propósito firme de no consumir, ¿no? Y además son acumulativos. Es decir, que van aumentando considerablemente las posibilidades de que ocurra el sucumbir ante las apetencias.
No podemos provocar al diablo porque al final nos pincha. Esto es así de claro. Hay quien se permite el lujo de creerse inmunizado por haber hecho un proceso de rehabilitación de 2 años, o de 3 años, o de 4 años. Pero esta no es la realidad neurológica de este problema. La realidad es que nuestro cerebro tiene memoria de todo esto y que estos impactos son acumulativos y que cuando llegan a su límite de saturación mandamos todo a tomar por el aire y nos tiramos de cabeza a por ello. Por la sencilla razón de que nuestro sistema de recompensa, nuestro sistema de supervivencia se pone en una tesitura imposible de resistir. Y nosotros no tenemos fuerza, nadie tiene fuerza para sujetar un arranque de supervivencia de nuestro cerebro. Eso no lo puede sujetar nadie. Cuando nuestro cerebro lee esto y lo lee así de mal, porque las drogas han prostituido todo el sistema de recompensa y nos llevan al destrozo total, hasta el hecho de quitarnos la vida, pues lógicamente cuando esto se arranca nosotros no tenemos muchas fuerzas para sujetarlo. Por eso no tenemos que provocar al diablo y no ir acumulando impactos, pues hoy he pasado por aquí, mañana por el otro lado. Merman todas nuestras posibilidades de control. Nosotros tenemos que reacondicionar todo nuestro sistema celular para que los impactos del entorno no nos hagan sucumbir, sin olvidar nunca que somos vulnerables, que nuestro cerebro ya es vulnerable, lo va a ser siempre a este tipo de estímulos. Esa lectura memorística de nuestro sistema de recompensa no se va a borrar nunca. El hipocampo guarda memoria de todo esto y la va a mantener durante mucho tiempo. De modo que si seguimos provocando situaciones en las que la sustancia esté delante, pues lo normal es que acabemos en dificultades. Imaginaos el caso de un jugador compulsivo, ¿no? Y aquí pues me gustaría tener un paréntesis, ¿no? Hace tiempo ya en la cárcel tuvimos la brillante idea de que en nuestras jornadas, convenciones y encuentros, pues de esas jornadas desapareciera en la venta de loterías y demás mandangas, pues porque por solidaridad con nuestros compañeros ludópatas es lo menos que podemos hacer, ¿no? A mí no me gustaría como alcohólico que un compañero de rehabilitación ludópata viniese aquí o a un encuentro de cárcel o de cualquier asociación pues apestando alcohol, ¿no? Porque es el mismo argumentario. Es decir, una persona que no tiene problemas con el alcohol, pero que tiene problemas con el juego, pues ¿por qué no se puede tomar unas copas, no? Pues hombre, si está entre personas que tienen problemas de alcoholismo, por cortesía, por educación y por solidaridad, pues no debería de hacerlo. Más allá de que no se olvide de que uno es adicto, no está adicto. Y que si uno es adicto al juego, puede ser adicto a cualquier otra cosa. Y si empieza a consumir alcohol, lo consumirá como adicto, que es, no lo consumirá como una persona no adicta. Pero bueno, ya no me meto en ese charco. Lo que sí está muy feo es que compañeros en rehabilitación, supuestamente en rehabilitación, o supuestamente rehabilitados, pues se dediquen a vender loterías en encuentros entre personas adictas. No me parece nada bien, no me parece correcto, me parece que es una falta de respeto. Lo mismo que pasa con los fumadores, Lo mismo. En este encuentro de Extremadura ha vuelto a pasar que incluso dentro de la sala común donde se producía de la cafetería, estábamos fumando porque todo el aire mandaba para adentro el humo de los que estaban fumando a 1 metro de la puerta. Sí, es que fumar es consumir droga, la peor droga que existe. Y si tenemos en cuenta que hay muchos compañeros que hemos hecho el esfuerzo de dejar de consumir tabaco, pues no es de recibo que otros se permitan el lujo de ponerse hasta los cojones de tabaco delante de los que hemos hecho un esfuerzo inhumano para dejarlo. No me parece justo. Si se quieren seguir envenenando o matándose con tabaco, que se vayan a 500 metros o a 500 kilómetros de donde estamos los demás. Porque lo que no hay derecho es a que yo fume contra mi voluntad el humo que otros echan. No hay derecho. Muchos pensarán que tienen el derecho de fumar en un espacio al aire libre, pero el aire lleva el humo del tabaco para donde le sale de los mismísimos, ¿vale? Y yo no tengo por qué estar fumando el humo del tabaco de nadie. Lo dije una vez, la última vez creo que fue en Andorra, y lo dije en público delante de toda la gente que estuvimos en el encuentro de jóvenes, y lo mantengo. Si hace falta que tengamos que poner unas carpas donde se metan, unas carpas herméticas, donde se metan a fumar los fumadores,
todos ellos ahí metidos, o los que quieran, y consuman el tabaco ahí dentro, así pueden fumar el humo de segunda de los demás y salir apestando a tabaco, pero por lo menos que no nos echen el humo a los demás, porque algunos que tenemos problemitas aquí dentro y gorditos, pues nos hace mucha pupa, muchísima pupa. Ese humo inofensivo que echáis por la boca los que fumáis, a los que ya estamos tocados por culpa del humo que en su día echamos, pues nos hace mucha pupa. Y hombre, no se trata aquí pero lo mismo que no se permite en un encuentro de adictos el consumo de alcohol, no es permisible. Obviamente el que se quiera meter un cubata, pues que se lo meta, ¿no? Que a ver quién le va a poner una pistola para que no lo haga, pero se supone que estamos en rehabilitación, que tenemos un compromiso con nuestra rehabilitación y con la rehabilitación de nuestros compañeros. Y aquellos que han dado el paso de dejar las drogas, todas las drogas, se merecen la cortesía de decir, hombre, por lo menos aquí me voy a abstener de fumar. Lo mismo que te abstienes en un cine. Y lo mismo que en muchos sitios, ya dentro de poco, por lo menos aquí en Euskadi, en las terrazas pues se va a prohibir el consumo de tabaco. Y me parece genial, porque está la gente fumando al lado tuyo y tú estás fumando lo que están fumando ellos. El humo de segunda mano, que por cierto, con el humo de segunda de muchos fumadores, el número de muertos en este país supera las 1000 personas al año. Ojo al dato, ¿eh? Así que, en un encuentro de personas en rehabilitación, esto no debería estar permitido. No debería estar permitido. Y yo no soy muy partidario de las prohibiciones, pero no sé qué pasaría si una cuadrilla de 15 o 20 personas en un congreso de una asociación, en unas jornadas o en una convención, pues se salieran a las puertas a tomarse unas cervezas o a meterse unas gambitas de perica. No sé. A mí que una persona entre a la sala donde estamos escuchando una ponencia o un taller oliendo alcohol, me sienta tan mal o me parece tan mal como que alguien entre con la nariz blanca o apestando alcohol. Con una diferencia: el alcohol, o sea, el tabaco, es mucho más peligroso que las otras dos juntas. Y no estoy potenciando ninguna, ¿eh? Las tres son mortales, como todas las adicciones, pero hostia, vamos a dejar ya de ser tan tolerantes con el puto tabaco, hombre, por Dios, que al final acabamos todos jodidos. O sea, que que tu libertad como fumador no coarte la mía como exfumador. Que yo con mi no fumar no te obligo a ti a no fumar, pero tú no me puedes obligar a mí a fumar con tu sí fumar. No sé si me estoy explicando, pero joder, es que siempre viene yo, y no es porque hable demasiado, porque yo no hablo demasiado, salvo cuando me pongo en estas tesituras, pero que venga un afónico siempre que va a algún sitio donde se reúnen personas de mi condición, pues me tocan los bemoles, coño. Y como lo tengo que decir, pues lo digo, porque en conciencia creo que tengo que decirlo. Y si a algunos está molestando lo que digo, pues no fuméis. Ya os dije ayer cómo se hacía eso. 1 hora sin fumar. Ya está, arreglado. Y si no, volvéis al vídeo de ayer y lo veis. Porque iba a poner el ejemplo, lógicamente, ante esto que estaba comentando del condicionamiento de que un jugador, pues una jugadora compulsiva que se permite o toma la decisión de conservar una de sus tarjetas de crédito en el bolsillo para por si acaso le surge un imprevisto, una cosita y tal. Bueno, pues las 2 o 3 primeras veces que le asalten los deseos de jugar, apostar, pues lo va a aguantar. Pero le va a costar. Aguantar aunque le cueste. Pero a la 4ª o a la 5ª puede abrir un agujero en su cuenta de tal magnitud que posiblemente acabe en la ruina o en la cárcel. Porque llega un momento en que la presión celular del cerebro no se soporta. El condicionamiento es un proceso que normalmente se plantea en 3 etapas. Es decir, comienza con un incentivo que conduce a una conducta y que tiene como resultado un efecto. Si el efecto que se consigue es el deseado, el condicionamiento se refuerza. Es decir, si tú estás estresado y te tomas un trago de alcohol, o te compras media camisería en una tienda de camisas, y eso produce el efecto de
calmarte y quitarte el estrés y te da un cierto placer o sensación de bienestar, pues lo normal es que ante la próxima situación de estrés agobiante vuelvas a repetir el proceso y finalmente, a base de repetirlo y de repetirlo y de repetirlo, pues lo condiciones y tu cerebro lo deje ya marcado con clave de condicionamiento. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque a veces el incentivo, que puede ser el estrés, la conducta, que en este caso es comprar o consumir alcohol, y el efecto que produce, que es ese buen humor o esto que te deja, pues quedan condicionados juntos. Quedan condicionados juntos, y cada vez que una apetencia es seguida por el uso de un alterador del estado de ánimo, el uso es reforzado y las posteriores apetencias pues se hacen más fuertes y más insistentes. Así que el condicionamiento es una práctica que se retroalimenta a sí misma, y el paso del tiempo por sí solo no debilita las apetencias. Esto lo tenemos que tener muy claro. Lo que realmente hace que se reduzcan a niveles mínimos es resistirlas sin recaer, utilizando las herramientas de trabajo de la rehabilitación en un proceso que conocemos como descondicionamiento, que se puede iniciar pues con dos métodos. Pero como ya me estoy pasando del tiempo, pues mañana vemos los métodos de descondicionamiento del proceso de condicionamiento. A ver si, pues bueno, pues lo vamos conociendo, y en el caso de que tengamos unas apetencias desbordadas, pues podamos ponerlo en práctica. Así que nada, gracias por estar ahí de nuevo y mañana nos vemos. Un abrazo. Y sed buenos, que ya quedamos pocos.